El SVT-40 fue concebido como un instrumento de humillación para los fusiles clásicos. Mientras el resto del mundo, por costumbre, accionaba el cerrojo a mano, el infante soviético solo tenía que apretar el gatillo. La doctrina de preguerra de la URSS se negó a jugar con las viejas reglas. Mientras la Wehrmacht y los británicos confiaban en sus probados fusiles de cerrojo, el mando soviético decidió dar un salto generacional audaz. El SVT debía ser el estándar básico, no un juguete de élite. La lógica era simple. ¿Para qué apuntar al enemigo con un solo fusil viejo cuando puedes cubrirlo con el fuego abrasador de todo un pelotón? El SVT permitía al soldado disparar 10 potentes balas en segundos sin perder el encare. Esto convertía a una sección ordinaria en un muro de fuego impenetrable. Se lanzó un desafío tecnológico de escala mundial: transformar a un recluta en el operador de una máquina de guerra compleja, con una cadencia de tiro similar a la de una ametralladora. En papel, el Ejército Rojo se perfilaba como la fuerza con mayor cadencia de fuego del planeta, capaz de cegar filas de infantería enemiga incluso antes de que llegaran al horizonte. Sin embargo, este salto al futuro chocó contra la realidad. El fusil exigía al soldado una cultura de mantenimiento al nivel de un técnico de aviación, y ante la suciedad y la ignorancia se convertía en un trozo de acero inútil. Un cartucho arcaico en un sistema moderno. Obligaron a la automática del SVT a digerir un cartucho arcaico con pestaña, reborde, que técnicamente nunca debió estar en un arma semiautomática. El gran dolor de cabeza de Tokarev fue el cartucho 7,62 x 54R. Su vaina tiene un borde sobresaliente, lo que hace que los cartuchos en el cargador tiendan constantemente a engancharse entre sí. En un fusil de cerrojo esto no es crítico, pero para el veloz SVT es el camino directo a un encasquillamiento fatal. Tokarev tuvo que realizar un milagro de ingeniería: calcular la geometría de alimentación para que un proyectil del siglo XIX no convirtiera a un fusil moderno en un montón de chatarra. Al mismo tiempo, el cartucho poseía una energía brutal. Atravesaba parapetos y cascos a distancias donde los subfusiles eran impotentes. Tokarev cruzó literalmente el poder del viejo imperio con la automática del futuro. Fue una batalla por la fiabilidad donde cada milímetro de fricción extra podía arruinar el ataque de todo un batallón. El cerebro de 5 modos. El fusil contaba con un regulador de 5 posiciones. El SVT requería ajustes manuales según el clima y la suciedad, funcionando como un temperamental coche de carreras. Esta tuerca en la cámara de gas dosificaba el volumen de gases que empujaban el cerrojo. Si hacía un frío polar o el arma estaba llena de hollín, se abría más el orificio. En condiciones ideales, se reducía el flujo para no castigar las piezas. Este ingenio permitía al SVT disparar donde otros fallaban. Pero también fue su perdición. Se requería que el soldado entendiera la física del disparo y vigilara su arma. En el fragor del combate, con las manos temblando por la adrenalina, pocos recordaban hacia qué lado girar el regulador. Los alemanes y finlandeses adoraban esta característica en sus manuales, llamándola la clave de la fiabilidad, mientras que el recluta soviético solo veía en ella otra razón para que el arma fallara. El estándar del futuro. Dentro del SVT se escondía un mecanismo que 20 años después sería el estándar mundial para los mejores fusiles de asalto occidentales, desde el FN-FAL hasta el G-36. Tokarev rechazó el pistón pesado que viaja con el cerrojo, como se haría luego en el AK. En el SVT, el pistón solo da un empujón corto y seco al portacerrojo y se detiene de inmediato. Esta solución cambió el comportamiento del arma. Ya no había una masa enorme de acero oscilando dentro, lo que evitaba que se perdiera el punto de mira en cada disparo. Hizo que el retroceso fuera suave y predecible. El SVT era fenomenalmente preciso para su época. No daba coces, sino que empujaba con firmeza el hombro. Era la anatomía de un instrumento quirúrgico llevada al campo de batalla. Sin embargo, tanta elegancia tenía un reverso. La abundancia de piezas pequeñas y ajustadas lo hacía extremadamente sensible a la grasa espesa y al polvo de las trincheras. El cerrojo oscilante.
El cerrojo del SV-T no giraba como en la mayoría de los fusiles. Se caía en unas muescas, exigiendo una precisión de ajuste metálico al límite de las fábricas soviéticas. Tokarev eligió el esquema de cerrojo oscilante. Al disparar, la parte trasera del cerrojo se apoyaba rígidamente en un inserto de la caja de mecanismos. Esto permitió que el fusil fuera muy estrecho y plano, fácil de empuñar. Pero la compacidad tuvo un precio. Esta mecánica es hipersensible a la calidad del acero. La caja de mecanismos del SV-T es una pieza complejísima que no se podía estampar como un subfusil barato. Requería un trabajo de fresado de joyería. Si el metal era blando o las muescas se desgastaban, el arma ganaba holgura, lo que mataba la precisión y causaba retrasos. En condiciones de evacuación de fábricas y falta de mano de obra cualificada, fabricar una pieza tan caprichosa se convirtió en un lujo inasumible. Potencia contra sigilo. El freno de boca del SV-T reducía el retroceso en un impresionante 40%. Pero a cambio, literalmente reventaba los tímpanos de los compañeros en la trinchera. Para que disparar una semiautomática tan potente fuera cómodo, Tokarev instaló un freno de boca activo con sus características ventanas. El chorro de gases tiraba del fusil hacia adelante, compensando el golpe en el hombro. Sin embargo, el estruendo se desviaba hacia los lados y hacia atrás, haciendo que estar cerca del tirador fuera físicamente doloroso. Además, los gases levantaban nubes de polvo o nieve y al anochecer delataban la posición con un fogonazo enorme. El SV-T hacía que disparar fuera fácil, pero convertía el sigilo en un mito, funcionando como un faro para los francotiradores y ametralladores enemigos. El problema de los cargadores. Los cargadores del SV-T no se podían mezclar, cada unidad se ajustaba a mano a un fusil específico, convirtiéndolos en una pareja inseparable. La idea de Tokarev era moderna, un cargador extraíble de 10 balas para una recarga rápida. Pero las tolerancias de fabricación eran tan irregulares que un cargador ajeno a menudo no encajaba o causaba fallos de alimentación. En las fábricas, los cargadores se numeraban para que coincidieran con el fusil. Si un soldado perdía su cargador original en combate, su arma de alta tecnología probablemente se convertía en un incómodo fusil monotiro. Fragilidad bajo presión. Para complacer a Stalin y cumplir con un límite de peso estricto, Tokarev hizo las piezas del SV-T tan delgadas que podían doblarse con un golpe fuerte. Se exigió que el SV-T no pesara más que un Mosin de cerrojo común. Tokarev tuvo que perforar piezas y adelgazar las paredes de la caja de mecanismos. El resultado fue un fusil ligero y elegante, pero sin reserva de robustez. El metal fino vibraba al disparar, afectando la agrupación, y en el uso rudo de las trincheras, las piezas podían deformarse. Donde un Mosin podía usarse para derribar puertas o como palanca, el SV-T exigía el cuidado de un equipo deportivo costoso. Era un fusil para tiradores selectos, no para el combate cuerpo a cuerpo en una zanja llena de barro. El aspirador de suciedad. La famosa cubierta perforada sobre el cañón parecía una pieza del futuro, pero en realidad funcionaba como un aspirador de residuos del frente. Protegía las manos del tirador y enfriaba el cañón, dándole un aspecto agresivo y tecnológico. Sin embargo, en el campo de batalla, esto fue una pesadilla. Por los orificios entraba tierra, arena y nieve directamente al sistema. La basura se acumulaba bajo la cubierta, frenando el pistón de gas y desgastando los mecanismos. Si un soldado reptaba por el barro, el SV-T absorbía el entorno exigiendo una limpieza inmediata y minuciosa. Aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono técnico e histórico del texto original. Lo que funcionaba a la perfección en un polígono de tiro estéril se convirtió en su talón de Aquiles en los bosques y trincheras. El fusil simplemente no perdonaba el descuido de la limpieza, castigando a su dueño con un fallo en el momento más crítico. Un diseño modular adelantado a su tiempo. En el interior del SV-T se ocultaba un bloque de mecanismo de disparo extraíble que podía retirarse por completo en un par de segundos, una solución que se adelantó décadas a su época. Mientras otros diseñadores montaban los mecanismos de disparo directamente dentro del cajón de mecanismos, Tokarev creó el grupo de disparo, USM,
como un módulo compacto independiente. Fue una revolución en el mantenimiento. Si el fusil dejaba de disparar por la rotura de un muelle o del fiador, el soldado no tenía que desarmar cada tornillo del arma. Bastaba con presionar un pestillo y sustituir todo el bloque por uno nuevo. Esta solución hacía que el SVT fuera increíblemente tecnológico para su reparación. Los talleres de campaña podían restaurar armas mediante el canibalismo, simplemente trasladando módulos enteros de fusiles dañados a otros funcionales. Además, el sistema de martillo garantizaba un gatillo nítido y predecible, algo crítico para disparos de precisión a larga distancia. El efecto secundario. Sin embargo, esta modularidad tenía un precio. Con el tiempo, la fijación del bloque se aflojaba. Un mecanismo de disparo con holgura empezaba a influir de forma impredecible en la precisión, convirtiendo una herramienta de precisión en una lotería. El drama del francotirador. El vuelo del primer disparo. El SVT-40 debía ser el principal fusil de francotirador de la URSS, pero perdió ese título frente al viejo Mosin Nagant debido a un desafortunado defecto de diseño. Sobre el papel, el SVT era ideal para un francotirador. 10 cartuchos, retroceso suave y alta cadencia. Pero los tiradores se enfrentaron al fenómeno del desvío del primer disparo. Debido a la forma en que el cañón se acoplaba a la culata y al sistema de cerrojo oscilante, la primera bala de un cañón frío solía desviarse entre 10 y 15 centímetros del objetivo. Para un infante común esto era imperceptible, pero para un francotirador, con una sola oportunidad, significaba un fallo. Además, a grandes distancias, la precisión de un arma semiautomática era objetivamente inferior a la de un fusil de cerrojo. El cañón delgado se sobrecalentaba rápido y empezaba a dispersar los tiros, mientras que el pesado portacerrojo generaba vibraciones extra en cada movimiento. Al final, a pesar de fabricarse decenas de miles de variantes de francotirador, la élite, incluida Lyudmila Pavlichenko, solía regresar al predecible y fiable Mosin. El SVT era demasiado vivo e inestable para un trabajo de filigrana. Nació para el fuego de ráfagas, no para la precisión quirúrgica de un solo impacto, el trofeo preferido del enemigo. Mientras los soldados soviéticos tiraban sus Svetkas en las trincheras, prefiriendo el infalible subfusil PPSH, las unidades de élite de la Wehrmacht las cazaban como el premio más valioso. El hecho más paradójico en la biografía del SVT es su enorme popularidad entre el enemigo. Los soldados alemanes, acostumbrados a una cultura impecable en el manejo de la técnica, apreciaron de inmediato el potencial del fusil. Para ellos, el SVT era un análogo gratuito de sus propios desarrollos, que en aquel momento no existían o eran muy deficientes, como el G41. Las piezas capturadas fueron adoptadas oficialmente bajo el índice Selbstladegewehr 259-R y se utilizaron masivamente en el frente oriental. Los armeros alemanes estudiaron minuciosamente el SVT, y fue precisamente su sistema de gas de carrera corta el que migraron a su famoso GE-43. Fue la forma más alta de reconocimiento. El enemigo copió e implementó los componentes de un fusil malo en su mejor arma. Conclusión. El SVT-40 resultó ser un arma que simplemente nació en el momento equivocado y en las manos equivocadas. No necesitaba a un recluta semianalfabeto, sino a un profesional dispuesto a pagar por su potencia de fuego con un cuidado meticuloso.